Según comentaba José Félix Díaz hace algunas horas en el Marca, Ancelotti se le escuchó decir alguna vez en Valdebebas en estos últimos días, barra semanas, barra meses, que por lo menos se quedara uno de los dos, haciendo clara referencia a Luka Modric y a Toni Kroos. Pues bien, parece que por lo menos uno se va a marchar y eso ya es seguro que es Toni Kroos quien ha decidido poner fin a su carrera deportiva, no solamente en el Real Madrid, en general cuelga las botas Toni Kroos, esas botas absolutamente maravillosas con las que estuvo prácticamente toda su carrera y que bueno, es un vacío espectacularmente gigante que deja el alemán en el Real Madrid. Vamos a hablar de eso un poco, vamos a hablar unas cositas. Creo que voy a hacer este video 100% relacionado con la marcha de Toni Kroos. Y bueno, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo dicho, a estas alturas, a estas horas del día, noche, ya ustedes tendrán muy claro lo que está sucediendo. Toni Kroos anuncia que se retira del mundo del fútbol con una emotiva carta y además un audio que ha posteado, creo que a través de iTunes o a través de, no tengo ni idea, lo ha posteado y ya yo lo he visto en Twitter. Por cierto, he retuiteado un montón de cosas que te pondrán la piel de gallina seguramente, así que les recomiendo un montón que vayan a ver en Twitter todo lo que he colocado porque ha sido un día difícil, no solamente para el Real Madrid y para la selección alemana de fútbol, quien desgraciadamente para ellos y afortunadamente para nosotros había puesto fin a su carrera hace unos años ya. Y bueno, básicamente el Madrid pudo disfrutar de seguramente el mejor futbolista alemán de la historia, puede ser el segundo, tercero, por ahí puede estar seguramente, y uno de los mejores medios del mundo. Yo podría meterlo fácilmente en el debate del mejor centrocampista del mundo. Pero bueno, eso no es tema de conversación ahora. Lo que les decía, el mundo del fútbol llora la marcha de Toni Kroos, un futbolista absolutamente diferencial, con una facilidad para entender y para hacer crecer el juego de un equipo. Un equipo con tantos bestias que ha tenido como compañeros en cuanto a ritmo, a físico, siempre se ha movido al ritmo del alemán. Por eso creo que es una baja sumamente importante. Tal vez muchos de nosotros no lo veamos ahora mismo, pero chicos, de verdad, la marcha de Toni Kroos es un tema complicado, es un tema que seguramente el Madrid tendrá que abordar con el debido tiempo en lo que vaya a ser todo el verano, porque no estamos hablando de una baja normal. Es evidente que el Madrid ha despedido últimamente a muchas de sus leyendas, a Cristiano, a Casemiro, a Benzema, etcétera, etcétera, Sergio Ramos, pero lo de Kroos es una baja sumamente importante, así que hay que tener en cuenta. No estoy diciendo obviamente que el Madrid va a dejar de ganar porque se va Kroos, pero que es un movimiento que te obliga a dar un giro importante debido a la influencia del alemán dentro del juego de lo que es el Real Madrid. Y es un tema que te va a obligar a ser bastante concreto y debe ser muy específico en los movimientos que piensas hacer, porque es, como les es que no sabría cómo explicárselo, no tengo palabras porque estoy absolutamente enloquecido, pero sí creo que va a ser un tema bastante complicado para el Madrid. Obviamente no va a ser tarea sencilla y me imagino que desde el club, desde ayer, como por ahí se filtró que ya había dicho Kroos desde ayer que iba a anunciar su marcha, ya se tenía muy claro y me imagino que ya están trabajando para intentar dar con una persona que por lo menos se acerque a lo que nos daba Toni Kroos en la institución. Y no sé por qué tenía el presentimiento de que esto iba a acabar esta temporada. De hecho, cuando me meto con el tema este de las camisetas que adquirí de aquella de Bellingham, la de Vinicius, o sea, tengo las tres equipaciones, la de Vinicius es la negra, esta que es como, tiene este temita aquí es la de Toni Kroos, y bueno, esa es la de Bellingham, que es la equipación principal. Había elegido la de Bellingham y la de Vini, y cuando iba a escoger la tercera camiseta dije, a ver, yo no tengo camisetas de Toni Kroos y me la voy a comprar o la voy a adquirir porque me da la sensación de que va a ser su última temporada en el Real Madrid. Es una pequeña anécdota que me pasó a principio de temporada. Voy a ver si consigo el clip cuando se los dije, porque tenía esa sensación de que un futbolista de esta magnitud, de esta grandeza, iba a terminar haciéndolo como
evidentemente ha pasado. Y bueno, es que estamos hablando de que probablemente haya sido la temporada más brutal de toda su carrera y este hombre ha decidido poner punto y final. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Seguramente porque la capacidad de Ancelotti de saber administrarle los minutos y la capacidad de él mismo para entender que había que dar un paso al costado con Alemania le han llevado hasta este punto de su carrera. Y en el audio que él reproduce, que por cierto lo he colocado en mi otro canal, lo he reaccionado, este hombre claramente ejemplifica todo esto. Dice, no quiero irme o llegar a un punto en el que no soy habitual, en el que estoy ahí como que estorbando, así que es de una grandeza absoluta. Y bien, vamos a hablar rápidamente un par de minutos de lo que se le viene al Real Madrid, porque ya he hecho mi especial homenaje, mañana voy a hacer otro video con las mejores reacciones del mundo del fútbol, pero en este video quiero que lo centremos específicamente en lo que puede suceder con el Real Madrid, porque se está hablando de que el Madrid tiene un centro del campo bastante poblado. Y es totalmente cierto, el Madrid tiene, a ver, a Ceballos, tiene a Arda, tiene a Bellingham, tiene a Tchouaméni, tiene a Camavinga, tenía a Toni Kroos y tenía a Luka Modric. 6 centrocampistas en nómina a día de hoy. También está por ahí Nico Paz, que parece tener un futuro interesante. Pero lo curioso de todo este caso es que ni siquiera Luka Modric se acerca a lo que era capaz de hacer este futbolista en el Real Madrid. No hay un relevo natural dentro de la plantilla, pese a que el mismo Kroos estaba viendo en Instagram que le dijo a Fede que mañana en el entrenamiento iban a hablar de algo importante y le colocó en un hashtag el número 8, haciendo referencia a que le iba a ceder su número. Es probable que veamos a Fede la siguiente temporada con el número 8. Y también en una publicación que puso Jude Bellingham, le colocó Kroos, le puso algo como que tienes todo para coger el relevo, pero bueno, es cierto que son características diferentes. No me extrañaría, evidentemente, que Bellingham se convierta en un centrocampista absolutamente legendario, pero hay que verlo. A día de hoy es que es impensable pensar que Bellingham tiene la capacidad de manejar el juego como lo hacía Toni Kroos. En el diario Marca se colocaban 3 nombres por encima de la mesa que hablaban de un posible sustituto para el Real Madrid fichar y poder tener allí. Y los 3 nombres que barajan, según esta información de Marca, es Joshua Kimmich, Nicolo Varela y Berman, o Birman, no sé cómo se pronuncia, que es un futbolista que juega en el PSV Eindhoven. Y bueno, muchachos, a ver, lo de Joshua Kimmich no acabo de verlo, empezando por ahí. No es un futbolista con unas características tan similares. Seguramente de los 3 es el que más alejado esté de lo que puede aportar Toni Kroos, pero es un futbolista con ciertas garantías en varios lugares. Es cierto que a mí me da la sensación, ya con 29 años que tiene Kimmich, de que es un futbolista que se ha quedado a mitad de lo que pudo haber sido, seguramente. Tengo esa sensación y que bueno, ya empieza probablemente entrando en una edad bastante complicada. Es cierto que finaliza contrato la siguiente temporada, lo que si no renueva su contrato obligaría al Bayern a traspasarle el siguiente verano, pero ya les digo yo que a mí particularmente es que no me convence a día de hoy. El otro nombre que plantean es el de Nicolo Varela, que juega ya por un costado diferente, en este caso por la parte derecha, mientras que Kroos se ha especializado, su punto más álgido en cuanto a nivel ha sido seguramente en el lado izquierdo. Es un futbolista que también tiene una edad importante, 26 años, puede estar perfectamente entrando en su prime, pero que tampoco acaba de convencerme. Además tiene un valor de mercado de casi 100 millones, que veo inviable que el Madrid vaya a hacer una inversión por un futbolista que a día de hoy es bastante intrascendente. Y se los digo porque 100 millones por un futbolista que acaba contrato en el 26, porque obviamente le quedarían un par de años antes de cuando finalice esta temporada. Entonces, bueno, básicamente ahí no lo veo nada claro. Y el otro futbolista es el que menos catalogado tengo, aunque dicen que en cuanto a juego es el que más se parece a Kroos, pero de verdad no podría decirles en concreto qué sé de este futbolista porque jamás le he visto jugar. No me voy a engañar ni tampoco los voy a engañar a ustedes mismos. Es un tema bastante complicado porque, como les digo, es un futbolista que durante muchos años pasó desapercibido para la gente que ve el fútbol por encimita, pero que si repasamos su carrera no se habría entendido esta etapa absolutamente gloriosa del Real Madrid sin Toni Kroos. De todos los nombres que les acabo de mencionar, es que ninguno acaba de convencerme. Estamos hablando de los 3 que les acabo de mencionar según el Marca, y de Valverde o Bellingham, que pueden estar ahí. No sé, es que es bastante complicado. Estamos hablando de un jugador legendario que está a 90 minutos, también Nacho, Modric y Carvajal, de igualar al mítico Paco Gento con 6 copas de Europa. Una cosa increíblemente absurda porque es algo que se dice fácil, pero que al final
solamente es posible en el Real Madrid. Y cierro con esta pequeña reflexión. El hecho de que futbolistas como Modric, croata, Kroos, alemán, hayan dado esta entrega, esta pasión por estos colores y que incluso hayan preferido dejar de jugar para no tener que enfrentarse al Real Madrid y demostrar amor a la institución, no hace sino poner en valor la gran familia que es el Real Madrid. Y aquello de que el Madrid no sabe despedir a sus leyendas, creo que queda bastante apartado, teniendo en cuenta que cuando un futbolista hace las cosas bien, como Toni Kroos, jamás un mal gesto, un problema para renovaciones, cero filtraciones, el Madrid sí que sabe despedir a sus leyendas. Espero saber sus opiniones en los comentarios de este video un poco reflexivo con mezcla de una pequeña información. Seguramente tendremos mucho tiempo para comentarlo y me gustaría, por supuesto, saber qué es lo que pasa por sus cabezas justo ahora. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por todo, Tony. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.